Estimadas alumnas y estimados alumnos de la licenciatura en Derecho y público en general, porque un pueblo informado es un pueblo que se sabrá defender. En esta ocasión presento para ustedes la serie Usos y Costumbres al margen y en contra de la ley. Este es el segundo video, el segundo apartado de esta serie de tres videos que tendrán eh, ya contenido al respecto del tema de que estamos tratando. En el video anterior, bueno, hablábamos acerca de la norma jurídica, decíamos que un sistema democrático como el nuestro debe tener, para poder subsistir, un sistema de normas jurídicas que vengan a regular la conducta del hombre, de las personas en una sociedad. Para ello, en estos sistemas tenemos un documento que se llama Constitución Política, en este caso de los Estados Unidos mexicanos. En este documento van a contenerse precisamente de manera objetiva estas normas jurídicas. En un primer apartado, en el apartado o parte dogmática de esta Constitución, tenemos lo que son las garantías individuales, también llamadas derechos fundamentales, y con mayor profundidad también llamados derechos humanos de todas y todos nosotros. En la segunda parte de este documento tenemos la parte orgánica, que es la forma en que se regula, en que se encuentra estructurada la administración pública de nuestra República Mexicana. Hablábamos también acerca de la obligatoriedad de la norma jurídica. Una norma jurídica no está sujeta a discusión en cuanto a su cumplimiento o no, lo que no significa que en un momento determinado podamos cuestionar si esa norma es correcta, si es incorrecta, si se amolda a las circunstancias sociales, si es justa, si es injusta. Lo podemos hacer a nivel dogmático, a nivel discusión. Sin embargo, mientras no se derogue esa norma jurídica, es decir, deje de existir en el sistema de derecho de nuestro país, pues la norma tendrá que cumplirse. También mencionábamos acerca de la relevancia que tiene la necesidad, la exigencia de tener normas jurídicas. Es pues verdaderamente importante, porque de lo contrario, bueno, pues cada quien haría o haríamos lo que quisiéramos, tendríamos nuestras propias concepciones morales que nos dictarían qué hacer o no hacer, lo que para mí podría ser injusto, para otra persona no. Y bueno, esto tendría como consecuencia inevitable la autodestrucción de esta sociedad. Por ende, la necesidad, vuelvo a reiterar, de que tengamos normas jurídicas que nos digan cuál es el deber ser de todas y todos nosotros, independientemente de lo que podamos creer con respecto a las conductas que podamos ejercer en esta sociedad de manera personal. En la parte dogmática de la Constitución, decíamos también que hay un artículo, el artículo segundo, que habla acerca de los usos y costumbres de los pueblos originarios. El Estado le reconoce a estos pueblos originarios el derecho de poder autodeterminarse, es decir, de generar ciertas normas internas que regulen su conducta social al interior de sus comunidades o de sus localidades, de estos pueblos llamados originarios o pueblos también indígenas. Este reconocimiento jurídico solamente pone un limitante y le dice a estas comunidades, ok, sí te puedes autorregular, pero siempre y cuando tus normas internas, que están basadas en tus usos y costumbres, no atenten en contra de la propia Constitución ni en contra de los derechos humanos que están reconocidos en la misma.
En ese sentido, de todas las entidades de la República Mexicana, tomamos una muestra para ahora identificar si existe en su caso o no alguna ley reglamentaria de este artículo segundo constitucional que nos determine jurídicamente qué es lo que significa un uso, una costumbre, qué son esas normas internas y hasta dónde esos usos y costumbres pueden normar la vida de la sociedad de estas comunidades, en qué materias opera y en cuáles no. En ese sentido, como una muestra, tomamos al Estado de México, que dicho sea de paso, pues es una entidad que cuenta con una pluralidad cultural tremenda. Hay muchas comunidades y pueblos originarios, pero también hay otras localidades que no siéndolo, se autoperciben así para usar y abusar de estos, de este derecho de la libre autodeterminación, perdón. Muy bien. En ese sentido, vamos a compartir pantalla. Nos vamos a dirigir precisamente a esta ley. Bien, ¿ya la tienen por ahí? Ok. Ley de Derechos y Cultura Indígena en el Estado de México. En un primer momento, en el artículo primero, establece esta, esta legislación que efectivamente va a reglamentar el artículo 17º de la Constitución Política del Estado de México, que a su vez también habla de lo que refiere el artículo segundo de la Constitución Federal, de la libre autodeterminación. Sin embargo, vuelve a hacer un énfasis esta ley. Estas normas se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Asimismo, vamos ahora al artículo segundo de esta ley. Establece también que el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? El Estado reconoce la existencia de estas comunidades. Este artículo segundo habla también acerca de cuáles son esos requisitos, llamémosle así, técnicos, jurídicos, para que una comunidad pueda ser considerada como indígena u originaria y en consecuencia tener ese privilegio de autodeterminarse, de generar sus propias normas de convivencia. Un primer requisito, tiene que estar asentada de manera continua en el municipio correspondiente. Dos, debe tener raíces históricas y culturales que los enlacen con civilizaciones precolombinas, esto es, antes de la colonia, antes de la llegada de los españoles, una relación directa que pueda determinarse, efectivamente esta comunidad viene a través del tiempo, desde antes de la conquista de los españoles. Deben de hablar una lengua propia, eso es también muy importante. Además, deben de haber ocupado de forma permanente y continua el territorio y haber construido una cultura específica. Todo ello, además, que les distingue del resto de la población. Tenemos básicamente 4 más 1, que es el quinto. Estos pueblos deben de existir antes de la formación del Estado de México. En el video anterior ya habíamos establecido cuándo inicia el Estado de México y además deben de haber contribuido a la conformación política y territorial del mismo. Es decir, la ley ya nos establece 5 momentos, 5 requisitos para que una comunidad se pueda autopercibir y pueda ser enmarcada dentro de la autolibre determinación. Ahora bien, vamos al artículo quinto que nos habla acerca de los usos y costumbres, ya propiamente. ¿Qué son los usos y costumbres? Como podrán ver en la fracción séptima, perdón, dice unidad, aquí vamos a encontrarlo, permítanme un segundo, fracción novena. ¿Qué son los usos y costumbres? Bueno, es la base fundamental de los sistemas normativos de estas comunidades. ¿Qué significa ello? Bueno, es la fuente que va a dar origen a esas normas internas de estas comunidades originarias, ¿no? Es todo lo que han ido generando a base del tiempo, que consideran que es bueno y que será la fuente, el fundamento que dará, vuelvo a insistir, luz a estas normas internas de conducta. Ok,
Veamos entonces ahora, de acuerdo a el siguiente dato, permítame un segundo, en la fracción octava, dice sistemas normativos internos. ¿Qué son? Bueno, es un conjunto de normas, precisamente que nacen de sus usos y costumbres de regulación, son orales y de carácter consuetudinario, es decir, que se van conformando y se van estableciendo a través de la costumbre. Aquí, bueno, yo podré diferir tanto cuanto en la parte donde dice que se reconocen como normas orales. Desde mi punto de vista y a nivel jurídico, bueno, pues esta fracción, esta redacción es anticonstitucional porque si algo no tiene que existir en un sistema normativo, pues son normas verbales, sino que deben de constar pues, por escrito para garantizar seguridad jurídica, para garantizar estabilidad normativa y para garantizar, desde luego, extremos de legalidad, para saber exactamente, y aún con el paso del tiempo, qué es lo que tenemos que cumplir y que esto no se vaya desvaneciendo. ¿Ok? Pero bueno, vuelvo a repetir, podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Sin embargo, así lo marca la ley y en su caso tendrá que ser validado con nuestras conductas. Ok, ahora bien, vayamos entonces al artículo 25 de esta ley, que nos va a establecer en qué punto podemos decir que estas normas internas de convivencia, basadas en usos y costumbres orales, pueden ser validadas por el Estado. O sea, el Estado, ¿hasta qué punto dice, ok, bajo estos requisitos, yo puedo aceptar que esas normas que tú estás estableciendo son legales y en consecuencia se van a respetar? Vayamos al artículo número 25, que dice lo siguiente. Dice, el Estado de México reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. Si se dan cuenta, dice el Estado, ok, yo reconozco tus normas internas, pero siempre y cuando tengan relación con asuntos de carácter familiar, de tu vida civil y de la organización de de la vida comunitaria. Prevención y solución de conflictos al interior. Me parece bien. Si se dan cuenta, el Estado no reconoce normas internas relacionadas con el derecho penal. Es decir, el Estado no le reconoce a estos pueblos originarios que puedan normar acerca de asuntos delictivos. Sería un ejemplo, ¿no? Solamente sobre estas bases. Asimismo, estos usos y costumbres, esto es muy importante, que se reconocen legalmente válidos y legítimos por ningún motivo o circunstancia deberán de contravenir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, del Estado Libre y Soberano de México, leyes estatales y menos pueden vulnerar los derechos humanos ni de terceros. Que quede muy claro. Sí puedes normar tu vida interna, ¿de acuerdo? Te lo aceptamos, siempre y cuando sean relaciones familiares, vida civil, etcétera. Pero además, no puedes ni debes, y el Estado no reconocerá normar tu vida interna, comunidad originaria, comunidad indígena, si esas normas internas atentan la Constitución federal, la Constitución estatal y los derechos humanos de las personas y desde luego de terceros. Hasta aquí el video que estamos escuchando, que están viendo y nos encontramos para el tercero. Gracias por su atención.